Amigos y amigas, qué bueno que están con nosotros y que nos permiten entrar a sus hogares. Bienvenidos a su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Desde nuestros estudios les saludamos con gusto, al igual que saludo con mucho placer a mi compañero y amigo, Monseñor Juan. Muchas gracias, Martín. Gracias por permitirnos estar con ustedes en este momento. Hoy trataremos un tema muy interesante del cual es difícil hablar, el tema de la humildad, sobre todo por lo que significa. Tendremos en este programa cosas muy interesantes, un reportaje que recoge la voz del pueblo y tendremos también una entrevista muy interesante, Martín. Sí, además de este tema contaremos con la presencia de especializados y sobre todo en cuestiones muy prácticas, tomando en cuenta que la humildad no es solamente algo teórico, sino algo que se encarna, algo que se vive en el día a día. Sí, así presentaremos una entrevista que hicimos sobre un caso muy concreto, que veremos cómo la humildad también se puede encarnar en una persona. Recordamos a nuestros amigos que nos encontramos, como decíamos, desde nuestros estudios de este programa, en lo que antes era el monasterio benedictino y que ahora es la casa sacerdotal San Benito y sede de nuestros estudios. Y ahora vayamos a ver qué nos presenta nuestra amiga Alejandra en este reportaje donde ha recopilado la opinión de la voz del pueblo sobre este tema tan importante de la humildad. Porque todos nos creemos más de lo que no somos. O sea, hay muchas veces que creemos que porque andamos llenos, porque somos guapos o por el estilo, o sea, creemos que valemos más, pero no nos vemos por el interior. Por eso digo que los valores se vienen perdiendo demasiado. O sea. Pues es mostrarte tal como eres a las personas, sin tratar de mostrar algo más que no eres. La humildad lo podríamos calificar como cuando nosotros dejamos a un lado nuestros intereses por ver a las personas con las que convivimos y ponernos de su lado cuando nos necesiten, cuando aceptamos nuestros errores. Creo que esa es la parte más fundamental de la humildad. La humildad es cuando olvidamos todo ese egoísmo y entonces nos damos cuenta de que somos iguales a las demás personas. La humildad, pues es como un valor o una cualidad que tiene una persona. No sé, por ejemplo en la escuela, las personas que son muy listas y que llevan muy buenas calificaciones, a veces pueden ser muy pues presumidas en cuanto a sus calificaciones porque sienten que saben mucho y se comparan mucho con los demás y pues hacen sentir mal a los demás. Muy bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Hemos escuchado la voz del pueblo sobre este tema tan importante de la humildad, difícil de hablar porque se necesitaría practicar esta virtud. La humildad es una virtud muy interesante. Viene del latín humilitas, humilitatis, que significa humildad, aquello que surge de lo de abajo, de la tierra, el humus. Martín, ¿no es fácil hablar de este tema? Sí, yo creo que sobre todo porque va contracorriente. Hoy en estos días que a través de los medios de comunicación, a través del mismo ambiente que nos rodea, que nos invita a destacar, que nos invita a presumir nuestros logros y todo ese tipo de cosas, y hablar de la humildad como que pareciera que es contradictorio. Sí, claro, la humildad, bueno, tiene como contrapartida la soberbia, el orgullo, la apariencia, el presentarse como algo grande. En cambio, la humildad es algo muy diferente. Sí, sobre todo veremos las dos connotaciones. Aparentemente se pudiera malinterpretar, decir la humildad es un desconocer y un abajarse. Pero además de reconocer la propia limitación, la carencia, también tiene un elemento positivo, que es resaltar las cualidades no como presunción, sino en su justo medio. Claro, la humildad podríamos decir que es la virtud que ayuda a reconocerse a sí mismo, reconocer los propios límites, las propias debilidades, pero a la vez ese aspecto positivo de reconocer también las fortalezas, las cualidades que se tiene, nos equilibra. La persona humilde es una persona equilibrada, aquella que reconoce que realmente es limitada, pero que también tiene mucha fuerza, tiene muchas capacidades para salir adelante en su vida. Pero ¿qué te parece si vamos a una cápsula precisamente para profundizar más en esta interesante y trascendental virtud de la humildad?
Todos alguna vez hemos escuchado hablar de la humildad, pero ¿sabemos qué significa esta palabra? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que la humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y de obrar de acuerdo con este conocimiento. Es decir, reconocer nuestras debilidades, cualidades, capacidades y aprovecharlas para obrar bien en torno a los demás. El valor de la humildad ayuda a las personas a contener la necesidad de decir o hacer gala de sus virtudes a los demás. Una persona que vive la humildad hace el esfuerzo de escuchar y de aceptar a todos. Cuando más aceptamos, más se obtendrá el cariño y reconocimiento, porque una palabra dicha con humildad tiene el significado de 1000 palabras agradables. Entre sus características principales podemos encontrar que la persona humilde es capaz de tener una perspectiva en donde busca el beneficio de todas las partes involucradas en una situación. Mejora las relaciones interpersonales y quien es humilde siente una gran conexión muy importante con todos. La humildad nos permite evaluar nuestra fortaleza y afectos de manera apropiada. Son personas con mentalidad abierta hacia quienes piensan de un modo distinto. No intentan imponer su punto de vista. Sí, al igual como le hemos dicho de las otras virtudes, indudablemente que de esta también se aplica. A veces caemos en la tentación de idealizar o de poner en lo abstracto cuando ninguna de las virtudes existen en ese concepto. O sea, el ser humano es quien las va encarnando. Claro, se dice que una persona es humilde cuando realiza ciertas acciones, ciertas actitudes, en ciertos momentos se manifiesta reconocedor de su propia riqueza, pero reconocedor también de la riqueza de la otra persona o del límite propio y del límite también que tiene la otra persona. Sí, de hecho también esta virtud no se maneja de manera aislada, sino que está en correlación con todas las demás. Claro, se dice que virtud sin humildad no es virtud y que la humildad es la madre de todas las virtudes. Bueno amigos, ¿qué les parece si de esto profundizaremos después de la pausa? Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde nuestros estudios ubicados en la Casa Sacerdotal San Benito y que estamos hablando sobre este tema de la humildad. La humildad podríamos pensar que es un signo de debilidad y sin embargo la humildad es un signo de fortaleza. Ser humilde no significa ser débil y ser soberbio, que sería lo contrario a la humildad, no significa ser fuerte. La humildad es la más sublime de todas las virtudes admirables. Virtud sin humildad no es virtud. El que posee la humildad en alto grado generalmente es poseedor de casi todas las virtudes, pues la humildad nunca se encierra sola. Ella es aliada inseparable de la bondad y de la modestia. Hablando de cuestiones prácticas, la gente se preguntará, bueno, si tiene dos connotaciones la humildad, un aspecto positivo y otro negativo, entonces, ¿de qué manera o cómo pudiéramos facilitar para lograr ese crecimiento en esta virtud? Pues el crecimiento se dará sobre todo en el conocimiento personal, en el irse reconociendo, ir conociendo los propios límites en los diferentes campos de la vida, pero también, como decíamos, ir conociendo también las diferentes posibilidades, las diferentes capacidades, y también esto reflejarlo en las otras personas. La humildad es una ejercitación de toda la vida. O sea, de tal manera podemos decir que hay que reconocer nuestras limitaciones, no lo sabemos todo, no lo podemos todo, no podemos conseguir todo. Entonces, eso lejos de desanimarnos, al contrario, nos debe de impulsar y motivar para día a día hacer nuestro mejor esfuerzo. Claro, porque la humildad nos hace objetivos. En cambio, lo contrario a la humildad, que es la soberbia, que es el orgullo, que es la vanidad, que es la apariencia, es una falsa percepción de sí mismo. A veces nos creemos mucho o manifestamos saber mucho, cuando en realidad somos grandes ignorantes y podemos poco.
Yo creo que aquí se aplica perfectamente lo que se ha manejado en la filosofía a través de las diferentes etapas de la historia de la humanidad, inclusive a través de la misma teología, cuando se aplica, en cuanto más inteligente o más poder o más logros has conseguido, más sencillo y más humilde debes ser. Sí, eso ya desde Cicerón decía que mientras más alto estés, debes de ser más humilde y de ver con mayor caridad a los demás. Porque a veces contrasta eso y en ocasiones es difícil, como decimos, cuando pierdes piso, cuando te elevas tanto, y eso a veces ocasionado por los mismos medios o por el mismo ambiente que te envuelve, que te rodea, pero una persona humilde se puede decir que es una persona centrada. Centrada y además es una persona aceptada y reconocida también por los demás. Una persona soberbia, orgullosa, crea muchas antipatías. Como decimos vulgarmente, se cree mucho, se le suben los humos y eso crea antipatías ante los demás. Y es una tentación a la cual nadie está exento. Llámese en el ambiente de la política, en el ambiente artístico, en el ambiente religioso, en el ambiente social, inclusive en el ambiente familiar de todos los días, que cuando vamos teniendo logros importantes, como bien lo decías, podemos caer en el error de perder piso. Sí, y también esto se puede dar en la familia. En la familia a veces por falta de humildad surgen muchos problemas. Cuando cada uno, por ejemplo, entre los esposos, ninguno de los dos da su brazo a torcer por orgullo, por soberbia, aunque sepan que el otro tiene la razón, no cede y empiezan los problemas, las dificultades, el distanciamiento. Si se fuera más humilde en la familia, habría un ambiente más agradable, de más cercanía, de más unidad. Por eso, como manejamos al principio, la humildad no es una virtud que esté aislada, sino que está en relación con las demás virtudes, como es el trabajo, como es la responsabilidad, como es el servicio, la armonía, la concordia y toda esa serie de factores importantes. Sí, en la sociedad también podríamos ver ciertas manifestaciones de humildad o de orgullo, de soberbia. En el campo religioso no podemos nosotros tener como la pretensión de querer que todos crean, que todos acepten la fe que nosotros hemos recibido como don, como regalo. En el ambiente político podemos ver cómo molesta mucho cuando una persona impone su manera de creer, su manera de ver las cosas. Sí, en ese aspecto es bien importante el ir logrando ese engranaje, así como en lo positivo, decíamos, se va manejando toda esa proyección de las diferentes virtudes. También desgraciadamente en la cuestión negativa, uno de los conceptos y de las ideas muy comunes es la falsa humildad. También la falsa humildad, el querer aparentar lo que no somos, o el querer esconderse bajo un ropaje de humildad, de sumisión, cuando en el fondo también hay orgullo, hay soberbia, hay intención de apagar al otro. Sí, que de hecho la falsa humildad no es otra cosa sino la soberbia disfrazada. Claro. Porque es tanto el afán de que quieres que los demás te reconozcan, que los demás te aplaudan, que los demás te digan que efectivamente sí vales, y tú bajo esa apariencia dices, te presentas de una manera así agachada y como que no y va. Después puede venir el sufrimiento por la falta de reconocimiento, por la falta de no ser tomado en cuenta, de no ser aplaudido. Siempre que uno siente así el desprecio, uno se podría cuestionar qué tan humilde, qué tan sencillo soy. O cuando uno realiza también una obra de bien para los demás, en beneficio de los demás, uno debería de preguntarse cuál es mi intención al hacer esto. ¿Realmente el prestar un servicio, el hacerlo por el bien del otro, o el querer aparentar, el querer dar una imagen ante los demás? Sí, retomando una de las ideas que mencionamos hace un momento, esta virtud de la humildad, al igual que todas las demás, no es algo abstracto, sino que necesariamente tiene que encarnarse en la forma de vida de cada individuo. Yo diría, Martín, que la humildad es objetividad. La humildad es objetividad en el sentido de que una persona humilde siempre va a ser abierta, siempre va a estar dispuesta aún a la corrección, aún a la superación. Es una virtud muy hermosa que ojalá la pudiéramos cultivar. Y que hay que encarnar. Pero ¿qué te parece si vamos a la pausa y al regreso de la misma hablaremos de casos concretos, de personas particulares que han sabido encarnar a lo largo de la historia este importante valor de la humildad?
Gracias por continuar con nosotros. Estoy con mi compañero y amigo, Monseñor Juan Espinosa, y estamos hablando sobre el tema de la humildad. La humildad, una virtud que se encarna en personas concretas que la viven, que la hacen suya, que la hacen su manera de vivir y de ser. Por ejemplo, Martín, Gandhi tenía una frase muy bonita, decía que deberíamos de ser tan humildes como el polvo para poder descubrir la verdad. Y que decir, por ejemplo, de Luther King, uno de los grandes personajes que la historia de la humanidad ha arrojado. Y también la Madre Teresa de Calcuta, esa mujer humilde, sencilla, que venía de una familia muy importante, se despoja de todo y va con los humildes, con los sencillos, pero su actitud tan profunda de humildad y que ha sido también reconocida en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y ya que mencionas a la Madre Teresa de Calcuta, no podemos omitir a su gran amigo, Juan Pablo II. Claro, y también sería una omisión no hablar también de un personaje importante que ha cautivado también al mundo y que ha sido una noticia que se ha globalizado. Sí, desde el día en que él anunció su renuncia, esta noticia dio la vuelta al mundo. Por supuesto, estamos hablando del ahora Papa Emérito, Benedicto XVI. Claro, creo que su renuncia es un signo de su grande humildad. Este hombre tan grande, tan intelectual, tan preparado. Dicen, Martín, que tenía 8 doctorados reconocidos, no dados por el título que tenía, sino ganados con el esfuerzo, con el estudio, con la reflexión. Bueno, pero ¿qué te parece si escuchamos la opinión de 2 personas que lo conocieron de cerca en razón de su ministerio? Me refiero a los obispos auxiliares de aquí de Morelia. Los amigos, don Carlos y don Octavio, escuchémoslos. El significado es un acto de humildad muy grande, pero comprendiendo muy bien lo que es la humildad, ¿verdad? En primer lugar, la verdad. Es decir, el Papa sabe que es un acto sumamente de una gravedad extrema y de una responsabilidad también suma, porque es consciente de lo que significa ser el Papa, el jefe de la Iglesia Universal, pastor de pastores, de modo que es consciente de, digamos así, de la grandeza y de la magnitud de este ministerio. De las actitudes fundamentales en la vida de todo hombre, pues es la humildad. Y respecto a la renuncia del Papa, en julio de 2010, un periodista alemán le hizo una serie de entrevistas y el Papa le concedió 1 hora diaria de lunes a sábado para esas entrevistas. Después este periodista publicó un libro cuyo título es Benedicto XVI, Luz del Mundo, y en esa ocasión el periodista, le hizo 2 preguntas al Papa directas respecto a lo que era la renuncia para un Papa. La primera pregunta fue: ¿puede pensarse en una situación en la que usted considere apropiada una renuncia del Papa? Y la respuesta clara del Papa fue: ¿se puede renunciar en un momento sereno o cuando ya no se puede más? Pero no se debe huir en el peligro y decir que lo haga otro, refiriéndose a la responsabilidad. Con estas palabras el Papa Benedicto XVI nos da una prueba de madurez humana y cristiana, un testimonio de fe, de humildad, de lealtad y de valentía. Bien, amigos, hemos escuchado la opinión de don Carlos y don Octavio, obispos auxiliares de esta diócesis de Morelia, sobre la renuncia del Papa Benedicto XVI como un signo de humildad, Martín. Sí, ellos han expresado el sentir casi de toda la Iglesia
de cómo Benedicto, después de haberlo pensado, de haberlo reflexionado y sobre todo de haber orado, tomó esa decisión de decir, mis fuerzas ya no me responden y me retiro para dejar campo abierto y que venga un nuevo conductor, un nuevo guía, un nuevo pastor que conduzca a la iglesia de acuerdo a las exigencias que reclama el mundo de hoy. Claro, yo creo que este hecho de Benedicto XVI, de haber renunciado, también es un signo de amor que va muy pegado a la humildad, de amor a la iglesia. Él reconoce que la iglesia necesita otro pastor que la guíe con mayor fortaleza. Y a mí me admira, Martín, que él no se haya apegado al poder, al título. Ser papa es algo grande. Y sin embargo, él con mucha libertad interior, y yo diría con mucha humildad, y visto también desde la fe, él se despoja de ese título, se despoja de ese llevar la dirección, el timón de la iglesia. O sea, como persona muy centrado, consciente de sus limitaciones, de sus fragilidades, y desde la perspectiva de la fe, como bien lo mencionabas, él reconoce que el pastor, que el guía supremo es Cristo. Sobre este tema, Martín, de la renuncia del Papa y sobre todo de su humildad, fue muy interesante lo que nos dijo el arzobispo de Morelia, don Alberto Suárez Inda. Yo creo que él fue de las pocas personas que tuvo una cercanía y un trato directo con motivo de las visitas que hizo a Roma y que pudo compartir y convivir con él. Varias veces lo fue a saludar, estuvo con él. Hace poco, cuando llevaron los nacimientos de aquí de Michoacán al Vaticano, el obispo tuvo la oportunidad de saludarlo, de hablar con él. Veamos pues qué nos dijo Monseñor Suárez. Yo he reflexionado mucho sobre la valentía que el Papa tuvo para reconocer sus limitaciones humanas, físicas, y seguramente que él veía con mucha preocupación y tristeza a Juan Pablo II en sus últimos días, que verdaderamente pues ya era muy difícil que pudiera tomar decisiones, que pudiera comunicarse. Yo creo que el Papa, con mucha humildad, con mucha valentía también, dijo, pues la responsabilidad está por encima de mi capacidad. Entonces, el Papa nos ha dado un ejemplo y sobre todo de fe, porque al reconocer sus propias limitaciones, dice, bueno, pues es Cristo quien está al frente de la iglesia, yo soy un simple servidor. Y ahora nos dice, voy a volver a ser obediente al nuevo Papa y voy a ser un peregrino más, que me preparo en el último tramo de mi vida para ese encuentro definitivo con Dios, de manera que volver al silencio, estar en la oración, despojarse de todo lo que significa pues este cargo de ser cabeza de una comunidad de 1.200 millones de fieles, implica pues realmente un acto valioso, ejemplar, que nos invita a todos a ser muy responsables, muy sensatos, muy realistas ante responsabilidades que no podemos cumplir, pero que otros pueden hacer con la ayuda de Dios. Bien amigos, hemos escuchado la opinión de los obispos auxiliares, Monseñor Carlos, Monseñor Octavio y por supuesto de Monseñor Alberto Suárez Inda. Y como mencionamos también en algo práctico, que si la vida nos sonríe, gracias a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, a nuestros dones, lo que sea, pues que no perdamos piso. Ha sido un tema muy interesante, Martín. Gracias amigos por habernos seguido en este programa de Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Pueden hacernos llegar sus sugerencias por el Facebook o nuestro correo electrónico que aparece en la pantalla. No nos queda más que agradecer a todos nuestros amigos que una vez más nos han permitido entrar a sus hogares y hacerles la invitación para que la próxima semana, por este mismo canal y en esta misma señal, seguir valorando, seguir reflexionando y compartiendo sobre todo los valores humanos. Gracias a nuestro equipo de producción y gracias a todos ustedes que nos han seguido. Hasta la próxima.